Todos bienvenidos, Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de tener nuestra clase número 16 del discipulado básico. Se ha ido como agua y al mismo tiempo ha sido sumamente interesante porque lo que estamos estudiando es realmente edificante, es sumamente interesante, pero sobre todo que vivifica nuestro espíritu y aumenta nuestra fe. Le voy a pedir a Magdalena Santiago Santos que ella haga una oración por esta clase, para que Dios nos hable, nos fortalezca, para que Él nos bendiga. Le escuchamos, mi hermana. De repente se me fue, ya no la veo. Ya no la veo. Magdalena, ya no la veo. Bueno, vamos a pedirle a Claudia Mejía. ¿Puedes hacer una oración, Claudia? Adelante, Claudia. Buenas noches a todos. Vamos a orar. Padre bendito Dios Todopoderoso, Señor, te agradecemos, Padre eterno, Señor, por esta clase, Señor, por este tiempo que tú nos has regalado, Padre bendito Dios. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar tu palabra a través de el pastor Israel. Te agradecemos porque nos has reunido, Señor, porque nos has puesto en nuestro corazón ese querer como el hacer, estar presentes, estar aquí delante de ti, escuchándote. Te agradecemos para que tú nos fortalezcas, tú nos des la sabiduría y el entendimiento. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. No lo escuchamos, pastor. Muchas gracias por esta oración. Vamos a compartir pantalla y seguimos hablando de la gracia. Esta gracia que es tan especial, fíjense nada más, todas las características de Dios, ojo, los ídolos no las poseen. Todas las características, todos las capacidades, las propiedades, todo lo que respecta a nuestro Señor, los ídolos jamás las poseen, porque hemos dicho que son figuras humanas, hechas, artífices hechas con las manos humanas, que tienen boca, pero no hablan, tienen ojos y no ven, tienen pies, no caminan, tienen corazón, pero no les late, ¿verdad? Son gente, perdón, creaciones humanas. La diferencia del Señor es que nosotros no creamos al Señor, Él nos creó a nosotros. Así que la gracia no la vas a encontrar en el Santo Niño de Atocha, no la vas a encontrar en la Virgen María, no la vas a encontrar en San Judas, tampoco la hallarás en San Martín de Porres, ni en el Papa. La gracia solo alude, apuntala y nos direcciona hacia el cielo. ¿Qué Amén. estás entendiendo por esa gracia, Magdalena Santiago, que te pedimos que oraras? ¡Pum! Que se va. Rápidamente se esfumó, pero ya está de regreso ese internet que quiere traicionar. Magdalena, si quieres prender tu micrófono y decirnos para ti qué es la Buenas gracia. noches, pastor. Buenas Buenas noches. noches, pastor. Sí, Pues para mí la gracia, como ya dijimos antes, es el favor inmerecido por la cual nosotros podemos ser siervos de Dios, podemos nuestra vida. Y es algo que no pedimos, pero que nos fue dado, que no podemos comprar, que no podemos obtener por nada, sino porque Dios así lo permitió, así nos quiso por medio de su Hijo amado Jesucristo. Para mí esa es la gracia, el favor inmerecido de Dios para el ser humano. muchas gracias, muy amable. Tengo una duda. ¿Me hacen un comentario?
Por cierto, pasen lista, por favor. Y me dicen, disculpa, pastor, pero se escucha muy interrumpida su voz. ¿A todos les parece eso o nada más a algunos? Por favor, para, si fuera así, quitar mi audífono y hablar de viva voz. No sé si se está averiando, por favor. ¿Me ayudarían con la puerta? Gracias. Se estaría distorsionando mi voz. No sé si me puedan ayudar a comentar. De repente sí, no se oye bien, pastor, porque creo que las redes andan mal. A mí me sacó el, Fuerte. entonces tal vez sí. Ah, ok, perfecto. Será el internet de algunos. Muchas gracias por sus comentarios. El sistema. Exactamente. Perfecto. Vámonos al nuestro temario. Ya vimos la introducción, lo que significa la gracia, el otorgamiento de la gracia en los héroes de la fe y vimos en la vida de Moisés. ¿Qué fue lo que nos impresiona de esa gracia en la vida de este siervo de Dios? Patricia Andriolo, ¿qué te impactó en la vida de Moisés, hablando específicamente de esa gracia revelada, esa gracia sobrenatural? Provecho, Elías, provecho, esa cenita se ve deliciosa, al estilo ecuatoriano. Pati, ¿puedes contestar? Te escuchamos. Eh, de- eh, no, no me sale. ¿Sí? No sé si esté por ahí Claudio. La izquierda. Ah, vaya, para que Sí, junto contigo nos puedan comentar de esa gracia en Moisés. Hubo una gracia robusta, hubo una gracia exuberante, hubo una gracia poderosa, hubo una gracia sobrenatural, hubo una gracia impresionante en el testimonio de un hombre tan importante como fue Moisés, ¿verdad, Pati? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, Pati. sí, Eso. Y para Disculpe, pastor, que no estaba atento. Yo estoy preparando una predicación para mañana y entiendo, mi traductor, no te la, preocupes. la estoy viendo así de lejos, pero bueno, estaba en otra Entiendo, cosa. no te preocupes. Pero Estamos sí, pero hablando sí, sí, es de lo... cierto, es cierto que en Moisés vemos un testimonio de una gracia increíble que Dios tuvo para con él y cómo lo sostuvo y cómo lo respaldó, además, sí, cómo respaldó a ese varón. Porque a pesar que puso todas las trabas, diciendo, que no tengo lengua para hablar, que no, que esto, que lo otro, que no me van a creer, Dios lo respaldó y le dio, creo que con el respaldo le fortaleció el carácter a Moisés. Gracias por sus comentarios. Estamos viendo que en Moisés, o sea, la historia de Moisés la estamos viendo bajo la óptica de la gracia y nos quedamos impresionados, sumamente boquiabiertos, ¿verdad? Boquiabiertos de decir, qué impresionante manifestación de Dios, ¿verdad, Elian? ¿Por qué, Elian? Porque Dios derramó esa gracia en él. Él dijo, yo no puedo, no soy capaz, yo no soy hábil, eh, escoge a alguien mejor. Y en esos límites, en esa falta de, eh, tal vez de capacitación o falta de fe, Dios hace lo que el ser humano no puede hacer. Fíjense que un día mi carro se descompuso, era un carro nuevecito, y un mecánico fue y lo dijo, no, es esta pieza, pero yo no tengo esta herramienta. Teníamos que viajar y mi papá me dijo, pues vamos a quitarla. Y ya me empecé a empeñar a mover, a hacerle al mecánico que ni sabía, y yo me acuerdo que en mi interior le gritaba, Dios mío, dame la fuerza. Pues zafé la pieza y no pudimos arreglarla.
El lunes que lo llevo al mecánico, me dice, oiga, ¿quién sacó esta pieza? Le dije, pues yo y mi papá, ¿no? Le eché la culpa a mi papá. Y dijo, no, 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 no. ¿Quién lo hizo? Porque esta pieza solamente se saca con una herramienta especial. Ah, caray, me quedé impresionado. En nuestra incapacidad, en nuestra ignorancia, en nuestra falta de fuerza, en nuestra falta de fe, opera la gracia de Dios. Opera la gracia de Dios. Hoy vamos a ver esa gracia en la vida de Gedeón, esa gracia en la vida de Pablo, en nuestras vidas, y cuál es el compromiso al cual tenemos que llegar. Fíjense que Gedeón, Gideon, en hebreo, significa destructor, guerrero poderoso o el que humilla. Gedeón viene de una familia pobre y él es un hombre que en su época está sumamente atemorizado porque los madianitas han hecho y deshecho de todo Israel. Entonces Gedeón se preguntaba por qué Jehová lo había elegido a él. Y vamos para allá. Vamos al capítulo 6, por favor, al capítulo 6 de el libro de los jueces. No sé si tengan ustedes su Biblia a la mano. Jueces capítulo 6. Vamos a Jueces. Este libro, a mí, este capítulo en especial me gusta mucho. Me recuerda algo muy hermoso en mi vida personal. Y está etiquetado como el llamado de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. 7 Pastor, perdón, años. Josué, ¿qué, perdón? Estamos en Josué capítulo 6. No es cierto, Jueces 6. Jueces. Jueces Gracias, pastor. 6. Sí, Jueces 6, no Josué, Jueces 6. Entonces el versículo 2 dice que la mano de Madián prevalecía contra Israel. Vamos a identificar la realidad de la vida humana y de la vida del pueblo de Dios. Entonces los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes cuando ellos estaban en planicie y se fueron a vivir en cavernas, en montes y en lugares fortificados a causa de que los asediaban los madianitas. Les robaban su siembra, sus cosechas, los rapaban, los rapaban. Hagan de cuenta que iban y les pedían lo que hoy muchos malandrines hacen con los comerciantes. Les piden la cuota, ¿no? Fíjense nada más. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas a los hijos del oriente contra ellos y subían y los atacaban. Dice el versículo 4 que acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban de comer, ¿sí? No dejaban de comer en Israel, no dejaban que comer ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Claudia Mejía, te voy a silenciar por el momento, ¿sí? Porque se escuchan de repente unos ruiditos. Muy bien. Entonces los rapaban, ¿verdad? No les daban oportunidad de guardar lo que producían. Como dice su palabra, siembran, pero no cosechan. Cosechan, pero no disfrutan. Edifican casas, pero no viven en ellas. Entonces, ellos subían eh, 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 y sus ganados, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, o sea que los rebasaban, y ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la casa para devastarla. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios. ¿Algo está pasando en tu vida? ¿Te sientes rapado, rapada? ¿Te sientes que llega ya la quincena y al tercer día ya no tienes nada? ¿Será que llegas y empieza a haber un poco de producción, pero no te luce? Yo te invito a que clames a Dios. Clama al Todopoderoso. Bien, vamos a ver este video, ¿sí? De la historia de Gedeón, que es muy breve.
son aproximadamente 6 minutos. Voy a dejar de compartir, voy a aumentar mi capacidad, de sonido y de imagen. Perfecto. A este video. Haciendo eso, nos ayudas a seguir con esta iniciativa en favor de la enseñanza de la palabra de Dios. Gedeón fue un juez y guerrero del antiguo Israel. Es considerado como uno de los más sobresalientes por la magnitud de sus obras contra algunos de los pueblos enemigos de Israel, los madianitas y amalecitas. Durante 7 años, los madianitas y amalecitas y otros pueblos vecinos habían atacado a Israel, destruyendo cultivos y robando ganado. Debido a esto, los israelitas se volvieron muy pobres. Por lo tanto, todo el pueblo se escondió de sus enemigos y entonces clamaron a Dios por ayuda. El ángel del Señor se le apareció a Gedeón cuando él intentaba esconder su trigo de los invasores y le dijo que derrotaría a los enemigos porque Dios estaba con él. Pero Gedeón pensó que no era la persona adecuada. Entonces el ángel de Dios le confirmó el mensaje, haciendo aparecer el fuego y consumiendo la ofrenda que Gedeón le había ofrecido a Dios. Esa noche, Dios envió a Gedeón para destruir los altares idólatras de su padre. Gedeón obedeció, pero cuando la gente del pueblo se enteró, se enojaron con él. Pero el padre de Gedeón lo defendió, explicando que si Baal hubiera sido un verdadero Dios, habría evitado que Gedeón destruyera su altar. Por esta razón, Gedeón se hizo conocido como Jerubbaal, que significa que Baal disputa con él. Al poco tiempo, Gedeón, con la ayuda de Dios, se dispuso a luchar contra los madianitas. La desventaja era abismalmente grande: 135,000 enemigos contra 32,000 israelitas. Gedeón le pidió al Señor una señal para asegurarse de que él libraría a Israel. Una noche puso un trozo de lana en el suelo y pidió que solo la lana se humedeciera con el rocío, no el piso. Por la mañana, solo la lana estaba mojada. La noche siguiente, pidió que la lana estuviera seca y el piso mojado, y así sucedió. Dios le dijo a Gedeón que el número de su ejército era demasiado grande. Entonces, Gedeón envió a casa a todos los que estaban llenos de miedo. Pero Dios dijo que todavía eran muchos. La victoria vendría de Dios, no de la fuerza del ejército. Entonces Gedeón separó a 300 hombres que bebían agua, lambiéndola como un perro, sin arrodillarse. Con solo estos hombres se dispuso a atacar a los madianitas. Debemos recordar que los otros 31,700 que regresaron a las cuevas fueron los que se quedaron en la cerca. Querían la liberación, pero tenían miedo de enfrentarse al opresor. Divididos en 3 grupos, los israelitas sorprendieron al ejército enemigo, haciendo un ruido fuerte en medio de la noche. Los enemigos estaban confundidos y se enfrentaron entre sí. Gedeón persiguió a los enemigos que huían y con la ayuda del ejército de Israel derrotó a todos y mató a sus líderes. Dios vio una gran indignación en Gedeón, y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros hoy. Cuando Dios vio esa indignación en Gedeón, inmediatamente le respondió: «Ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envié yo?».
Algunas veces necesitamos tomar decisiones y no sabemos si estamos actuando de manera correcta. El hecho es que el ser humano de por sí es inseguro. ¿Cuántas oportunidades perdemos por el simple hecho de no dar el primer paso en dirección a algo nuevo? Gedeón era inseguro, pero estaba dispuesto a hacer lo que Dios le ordenara. Si estamos experimentando problemas que según los ojos humanos parecen imposibles de resolver, como Gedeón, estemos dispuestos a expresar nuestra fe inteligente sin tener en cuenta las circunstancias, los problemas y las adversidades, y la indignación contra ese problema, presentándola a Dios, nos llevará a la victoria y veremos la transformación de nuestra vida. Tiene el No micrófono se apagado. oye, pues. ¿Cuál propósito para que no exhibiéramos a quien le estábamos hablando? No, no es cierto. Estoy comentándole, Luz María, qué sabrosa se ve tu ensalada, de qué es, dinos de qué es, de fruta, de verduras, porque Elían y Elías están, mira, se salen en la cuchara y regresan otra vez. Son fabulosos estos niños. Muy bien, muy bien. Estamos hablando de Gedeón, y Gedeón significa ¿qué? Destructor, pero resulta que en su temperamento, en su personalidad, no es ese destructor, ni tampoco es ese guerrero. Entonces, el versículo 8 dice, desde el 7, que los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas. Y Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así les dice el Señor, yo los saqué de Egipto y los saqué de casa de servidumbre y los libré de mano de los egipcios y de mano de los que los afligieron, los cuales eché delante de ustedes y les di su tierra. Y les dije, yo soy Jehová su Dios, no teméis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero no me han obedecido a mi voz. Dice el 11 que vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina, en esta Ofra, que está en Ofra, perdón, este es un lugar, y la cual era, pues, era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en ese lugar donde se trabaja precisamente esta cosecha, las varas para sacudir, ¿verdad? Y sacar el trigo. Pero él estaba haciendo esto para esconderlo de los madianitas, porque venían a raparlos, a robarlos, a asaltarlos, a vejarlos. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo. Y le dijo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿No se le suena particular a muchos diálogos mentales que hacemos nosotros? Bueno, si somos los hijos de Dios, bueno, si yo soy el que está, Jonathan, si estamos sirviendo a Dios, ¿por qué me pasa a mí esto? Si yo estoy enamorado de Cristo, ¿por qué a mí me está pasando esto? Si ahora que busco de Dios, es ahora cuando estoy más necesitado de la presencia de Dios. ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado? Porque el Señor le recuerda, yo soy el poderoso de Israel, soy el Salvador, soy el que arruinó a los enemigos de Israel, tus padres y tus abuelos y tus ancestros. Y humanamente Gedeón dice, pues, ¿dónde está? Que no lo veo. ¿Dónde está todo eso que los padres nos han contado de generación en generación? Y aquí yo no lo veo. Ah, Señor mío, le dice, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas?
Y dice, ¿y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? No nos sacó Jehová de Egipto, y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. 7 años rapados, violados, vejados, asaltados, secuestrados y con un trato de perro bailarín. Mirándole el Señor, mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Gedeón significa guerrero. Gedeón significa que Dios lo había llamado, ¿sí? Como el destructor, guerrero poderoso. Bien. Entonces le respondió a Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, soy de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, como a un solo hombre. La gracia en la vida de Gedeón, el llamado de Dios vino sobre Gedeón para librar a su pueblo de los ejércitos conquistadores de Madián. El llamado de Dios para conquistar nuestra vida, para conquistar la lucha espiritual que cada uno vive, solamente Dios sabe. Dios te ha llamado para conquistar. Dios nos ha llamado para conquistar. Dios quiere que su pueblo esté arriba y no abajo, que sea cabeza y que no sea cola. Pero muchas veces estamos con el temor, estamos con la duda, con la falta de fe, estamos experimentando una crisis de esperanza y estamos muy ensimismados en nuestra verdad porque nos asomamos a la cartera y digo, ay, Señor bendito, no tengo los pesos suficientes. O vamos a la alacena, vamos al refrigerador y decimos, Señor, pero si tu palabra dice esto, pero si he escuchado aquello y en otros he sido testigo de cómo los has bendecido y cómo los has ayudado. ¿Están conmigo? Entonces, dada la situación de Gedeón, dada el contexto y su realidad con sus ojos naturales, con este razonamiento, Graciela, con esta inteligencia humana, él dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están las obras que Dios hizo en Egipto? ¿Y dónde está nuestro Padre que siempre nos ha defendido? Bien, el Señor le dijo, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y Dios te dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y derrotarás esto que tú estás viviendo. El Señor te quiere dar la victoria, te quiere dar la victoria. Dice el 17, y luego respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal de que tú has hablado conmigo. Él habla de una gracia, pero este es otro Elián, ya quiere desaparecer Elián. Elián, buenas noches, hijo, ¿cómo estás? Me da gusto verte. Elián, está hablando de esa gracia. Ahora el concepto se amplía y nos está llevando a un favor, ¿sí? Nos está llevando a que Dios te hace que encuentres esa gracia primero delante de Él. Fíjense, esa gracia para orar como conviene, esa gracia para decir lo que necesitan oír las personas. Esa gracia para contestar con sabiduría y con inteligencia espiritual. Esa gracia para tomar decisiones, Santino. Esa gracia para planear y saber que Dios me permite adelantarme como se lo permitió a José y con esos sueños pudo interpretar, oye, lo que Dios te quiere decir, Jonathan, es que ahorres, porque vienen vacas flacas.
Primero van a llegar vacas gordas, después vacas flacas, son 7 años de abundancia, pero después van a ser 7 años de escasez y Dios le da esa sabiduría. Esa es la gracia de Dios operando en nosotros. Oigan, no podemos ser llaneros solitarios de la gracia de Dios. No podemos declararnos independientes de la gracia de Dios, sino somos necesitados y dependientes de esa gracia exquisita, de esa gracia fragante, de esa gracia exuberante, de esa gracia robusta, de esa gracia eterna que está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Elian, ¿cuál es la materia que más se te dificulta allá en Ecuador? Dinos en qué año vas, qué estudias, cuál es la materia que más se te dificulta. Matemática. Santo Dios, yo sabía que ibas a decir matemáticas, no me lo reveló carne ni sangre, no es cierto, hijo, pero sí pensé que ibas a decir matemáticas. Dije, va a decir matemáticas, fíjense nada más. Bueno, pues tienes que pedir esa gracia. Señor, dame esa gracia, abre mi entendimiento para que yo pueda conquistar las matemáticas, yo las pueda dominar. Lo primero que tienes que hacer es no tenerles miedo porque las matemáticas las inventó Dios. El primer matemático es Dios. En segunda, toda sabiduría viene de Él y el que esté falto de sabiduría, pídasela al Señor. Y inmediatamente soltarte en fe y decirle, Señor, abre mi entendimiento y dame esa capacidad de comprender. Número 1, quitarle el miedo a las matemáticas y dejar de confesar son sumamente difíciles. No. Yo a mis hijos cuando iban en preescolar, platicaba con los dos en su momento y siempre les decía, las matemáticas son muy fáciles, hijo. Y ellos repetían, sí, ¿verdad, papá? Como hablaban como niños chiquitos, sí, ¿verdad, papá? Las matemáticas son fáciles. Sí, hijo, son fáciles. Y primero hay que declarar eso, Elian. Son fáciles. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Ay, sí es cierto. O sea, esa gracia manifestada en tu vida, hijo, esa gracia manifestada en tu trabajo, esa gracia manifestada en tu negocio, gracia manifestada. Oigan, el mundo dice que no hay ventas, pero Dios te puede dar esa gracia para que tus vendedores vendan. Te puede dar a ti esa gracia para que vendas. O sea, eso es gracia, eso es experimentar el favor de Dios. Señor, eso tú lo hiciste, yo no lo pude haber hecho. Solamente tú lo hiciste. Yo no lo pude haber hecho, pero tú sí lo puedes hacer. El examen más difícil, la materia más ruda, la otra, vamos a ver precisamente, es que no puedo, yo soy el más pobre, soy el más chico, dijo Gedeón. ¿Qué más dijo Gedeón? En su lamentación, en su falta de fe, pues, ¿dónde está Dios? Que no lo vemos. Nos han contado nuestros padres que ha habido cosas tremendas, pero aquí no las vemos. ¿No creen que estaba pasando un desánimo tremendo, Gedeón? ¿Sí? Y mi familia es la más débil. Y estaba diciendo que los madianitas eran poderosos y nosotros los más débiles. Y además vengo de un linaje el más pequeño. Entonces muchas veces estos son los diálogos, esos son los argumentos humanos. Esta es nuestra visión corta, humana, ¿verdad? Y carente y necesitada de la gracia exquisita, como dijo Spurgeon, ¿verdad? Esa gracia exquisita. Pero hay una gracia salvadora de la que habló Lutero, ¿se acuerdan? Las clases pasadas. Entonces, tenemos que entender que esta preciosa gracia tiene un propósito para nuestras vidas. Yo esperaré hasta que vuelvas. Y él le dice, pues dame una señal. Y esto se me hizo tan sabio cuando no hay consejero al lado, Marcos. Cuando el pastor está ocupado y se fue de viaje, cuando tus amigos en ese momento no te pueden contestar y lo único que tienes, lo más exquisito, la presencia de Dios. Y lo único que tienes es la palabra
Y lo único que te resta es doblar rodilla y decir, Señor, dime qué hago. En esta situación, ¿qué hago? Y ese es que tenemos que acudir al trono de su gracia, a encontrar el oportuno socorro. ¿Sí? Así que de esta gracia tenemos que echar mano. De esta gracia tenemos que saber utilizarla. Aquí en esta época pues ya no usamos espada, ya no usamos jabalina, ya no usamos muchas cosas. Estamos en otra época. Pero si habláramos de herramientas, de armas, y en esta fe para lidiar la batalla de la fe, tenemos un arma poderosísima que es la gracia. Que Dios, yo no lo tengo, pero tú sí lo tienes, Dios. Yo no lo puedo hacer, pero tú sí lo puedes hacer. Yo no lo puedo ganar, no lo puedo obtener, pero tú sí me lo puedes dar porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Padre, porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi proveedor, porque tú eres el que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. ¿Sí? Porque tú eres el Dios que me ha de librar del lazo del cazador. Dice el 19 que entrando Gedeón preparó un cabrito. Ojo, es muy importante esta actitud. Panes sin levadura con una efa de harina y puso carne en el canastillo, el caldo de la olla, sacándolo, se presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Jehová le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña y vierte el caldo. ¡Pum! Los mojó. Y lo hizo así, y extendiendo el ángel el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová que desaparece. Oigan, a veces nada más venga su reino. Yo siempre le digo a la iglesia, a veces le sale a la iglesia ese corazón católico pedinche, ¿verdad? Ruega por ella, ¿sí o no? Y solamente dame y dame y dame y ayúdame y guárdame y dame la victoria, aumenta mi sueldo, dame la victoria, bla, 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 bla. Porque el cristiano agarra una letanía, ¡pum!, poderosísima, ¿saben? Sabemos pedir. Pero aquí Gedeón tomó una actitud distinta. Pareciera ser que esta palabra comienza a cobrar vida en su corazón. Pareciera ser que esta palabra se encarna en él. Pareciera ser que esta palabra que le dice, varón esforzado y valiente, oye, ve porque tú vas a derrotar, porque yo voy contigo. Yo voy contigo para que los derrotes, como un solo hombre. Así que, ¿qué significa esto? Que la palabra está surtiendo efecto, que él está agradecido. ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué ofrendamos? Porque es la hora de ofrendar, porque hay que llenar religiosamente, litúrgicamente el alfolí. ¿Por qué ofrendas? Ofrenda al Señor. Ofréndale tu vida, ofréndale tu tiempo, ofréndale algo costoso, algo que es costoso y es tu dinero, porque lo ganas con el sudor de tu frente. ¿Sí? Y esa es la actitud de Gedeón. Si queremos precisamente disfrutar de esa gracia, sí, es un don no merecido. Oigan, hay mucha ingratitud en algunos cristianos, que a la hora del alfolí, que pasa el alfolí, se hacen los dormidos, se hacen que están orando en lenguas y se andan sacudiendo porque pasa el alfolí, y un pretexto para que no ponga en el alfolí lo que se merece el Señor. Yo les he dicho, cuando predico de estos temas, pareciera ser que hay una conexión entre tu vejiga y el alfolí, que cuando llega el alfolí, ¡fum!, sales disparado al baño, como una reacción. Otros, se hacen que les entró una llamada importantísima y se salen. Otros se hacen los dormidos y otros se salen antes de que se levante la ofrenda. ¿Están conmigo o ya se están durmiendo?
Porque Patricia tiene razón para dormirse, ya es muy tarde en Argentina y Jonathan, bueno, se está meciendo también, ya es tarde, pero seguimos adelante con nuestra capacitación. Entonces, el ángel de Jehová le dijo, toma la carne, ¿verdad? Extiende el báculo, esto se levanta, sale de su vista y en el 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, hasta ese momento le cae el 20, porque decía Job, de oídas te había oído, pero mis ojos no te conocían, pero ahora mis ojos te ven. Y tenemos que tener el discernimiento cuando Dios nos habla, cuando Dios se muestra, cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ay Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y fíjense, edificó Gedeón altar a Jehová. ¿Saben cómo le llamó ese altar? Jehová Shalom, el Señor es mi paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseritas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque la respuesta de Gedeón a la palabra de Dios está en el versículo 3, que él revelaba su incredulidad inicial, ¿sí? Y ahora dice, ay, Señor mío, mi Jehová está con nosotros, porque nos has prevenido todo esto. ¿Y dónde están todas las maravillas que vuestros padres han contado? Hay como que dos Gedeones. El Gedeón que no experimenta la gracia y un Gedeón que posee la gracia de Dios. ¿Tú permaneces como el cristiano sin la gracia o hoy permaneces en la gracia de Dios? No nos sacó Jehová de Egipto, pregunta, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Aun cuando el mismo Dios le animó y le prometió estar con él, Gedeón contestó, ¿con qué voy a salvar a Israel? Dices que lo voy a salvar, ¿con qué lo voy a salvar? He aquí que mi familia es pobre y yo menor de la casa de mi padre. A veces los hermanos menores como que tienden a chiquearse o tienden a justificarse porque son menores, ¿no? Es decir, que evaden la responsabilidad. No lo digo que siempre, en algún momento de la vida, los hijos menores llegan a justificarse por la posición, pero a pesar de su temor e incapacidad, con la gracia de Dios, el poder capacitador, Gedeón salva a Israel y lo hizo con un pequeño grupo de 300 hombres cuando había más personas en, en este ejército, lo vimos en el video, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y bueno, pues él toma esta gracia de Dios porque le supo pedir a Dios, oye, si vas conmigo, yo te voy a pedir que el vellón era un pedazo de cuero de borrego, ¿sí? Y dijo, si amanece mojado todo alrededor y el vellón seco, significa que tú estás conmigo. Y que cumple Dios, impresionante, que cómo es que está mojado todo menos el vellón. Y él le vuelve a decir, ahora al revés, Señor, que mañana amanezca bien mojado el vellón y todo a su alrededor seco. Es una señal espiritual porque a veces dudamos, pero a veces también necesitamos esa certeza de que Dios ha dicho y que Dios lo ha hablado. Fue la gracia de Dios que hace la diferencia y es la que Dios quiere hacer en tu propia vida. Gedeón tuvo que salir con todo un ejército, con todo un ejército, el cual pues salieron debajo de las piedras. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? Vas a probar al ejército. Los que se avienten al agua al lambear como un perro, esos sácalos. Y los que sentados sin soltar el arma, acerquen el agua a sus bocas, son los sensatos, son los diestros y son los que tú tienes que separar.
¿Saben por qué separó Dios? ¿Por qué le hizo a Gedeón separar? Para que viera que en lo poco Dios hace mucho. Que con lo poco Él te quiere dar la victoria. No para que digas tú, Elian, ay, es que yo lo hice. No para que digas tú, Manuel, no, es que fue mi fuerza y mi capacidad. No, con poquito para que le des la gloria y la honra a Dios. ¿Sí? A veces suceden cosas tremendas y dices, ¿cómo voy a hacer esto si somos tan pocos? Les quiero decir algo, en la facultad somos pocos los que servimos, pero cómo Dios con poco ha multiplicado el resultado y doy gracias a su misericordia y doy gracias a su amor. Empezamos con mucha fuerza este martes nuestro taller de administración del tiempo y quiero decirles que fue una enseñanza muy reflexiva. Con eso abrimos la clase porque era importante sensibilizarnos de el recurso del tiempo desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva teológica y desde una perspectiva bíblica. Bien. Así que el Señor le dijo, salvarás a Israel por mi mano como lo has hecho. O sea, el que iba a actuar, ¿quién era? El Todopoderoso. ¿Sí? Muy bien. Y aconteció así, pues que cuando se levantó, estoy ya muy adelantado, estoy muy adelantado. Se juntaron varias familias, los de Aser, los de Zabulón, versículo 35, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré ese vellón y es la señal de la que ya habíamos hablado. Y se cumple. Y Dios va con él. Y Dios va contigo y Dios te quiere ayudar a pesar de las circunstancias. Fue la gracia de Dios que hizo la diferencia y fue la gracia de Dios que le dio la victoria a Gedeón y se convirtió en un juez de renombre. Te repito, la gracia es ese favor inmerecido y también es ese poder capacitador de Dios para nuestras vidas. Otro elemento, otro testimonio es la vida de Pablo. La vida de Pablo en Hechos capítulo 15, versículo 40. No sé si alguien quiera leerlo, por favor. Hechos 15, 40. Yo, pastor, yo lo leo. Buenas noches. Sí, amén. Buenas noches. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Muchas gracias. Antes de que Pablo y Silas salieron para su primer viaje misionero, perdón, la iglesia de Antioquía oró por ellos y los encomendó a la gracia de Dios. Tenemos que tener esta conciencia de que necesitamos que su gracia nos acompañe, que su gracia se manifieste, que su gracia haga lo necesario para nuestras vidas. ¿Sí? Necesitamos que la gracia de Dios esté en nuestro día a día. A veces pensamos como cristianos que Dios no se interesa en nuestra universidad, en nuestra carrera, en nuestra vida académica o nuestra vida escolar. A veces creemos que Dios no está interesado en nuestra vida profesional y pareciera ser como que hay una separación, ¿no? Y que solamente Dios está en nuestra iglesia y en mi vida espiritual y que lo demás es ajeno a Dios. Hoy Santino me mandó un audio para decirme cuáles fueron las películas que recomendó y he hablado he hablado de dos películas. Una, la de Lutero, que es una película bibliográfica, histórica y que no pierde este carácter de fe. Esa
película se las he recomendado. Hay otra película que no encontré, pero que parece ser que está con la marca de Prime. ¿Es Prime, hijo? Es Prime. En Prime está es de Amazon, y ahí la vi que está ubicada la película, la que les quiero recomendar, Carros de Fuego. Es un testimonio de un cristiano que fue a las Olimpiadas. Son las películas que yo les he recomendado. También hay una película bibliográfica que salió en cine hace un par de años y es precisamente Pablo, la vida de Pablo. Está preciosa y muy apegada a la palabra, y eso fue a mí lo que me impresionó, que a pesar de que no fue hecho por cristianos, sino por gente secular, se apegó mucho a la historia bíblica del testimonio de Pablo. Bien. Entonces estamos aquí hablando de la gracia de Dios en la vida de Pablo, y que tenemos que tener esa certeza en nuestro ser, esta revelación de Dios para lo que es la gracia. Si vamos a 2 de Corintios, si alguien puede leer 2 de Corintios 11, 22, 33, 2 de Corintios 11, 22, 23, por favor. Segunda de Corintios, ¿qué? Perdón, pastor, y yo lo tengo ya aquí. Segunda de Corintios, ¿qué? Perdón. Aquí enfrente aparece la cita y es 2 de Corintios 11, 22, 33. 11, 22, yo lo 33. leo, A yo lo ver, leo, pastor. vamos. Segunda de Corintios 11, del versículo 22 al 33, nos dice lo siguiente. Ahí voy. Aquí está. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que demuestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es digno de la eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mando del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme de un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Oigan, a veces nosotros tenemos nuestros testimonios. Este no es un testimonio, pero tenemos nuestros propios testimonios, nuestras propias luchas, tenemos nuestras propias afrentas, nuestras pues, situaciones que asedian, y nos desanimamos. Pero lo que nos está diciendo Pablo en esta descripción es que es comprensible que primero fueron encomendados a la gracia de Dios. Ellos la necesitaban a fin de sobrevivir. Por lo tanto, la gracia es algo sumamente indispensable.
sumamente importante en la vida del creyente y en la vida de todo aquel que es ministro de Dios. Sin la gracia de Dios, perecemos. La respuesta del Señor a la confesión que hizo Pablo respecto a la debilidad en su promesa para nosotros también. ¿Quién quiere leer este texto que ya está enfrente? ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? Yo lo leo. Me quitaste. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Después de lo que escuchamos en 2 de Corintios, capítulo 11, del 22 al 33, de todo el testimonio de gloria para el Señor, hay una clarísima, va a haber un clarísimo entendimiento de esta palabra. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no está buscando gente fuerte, Dios no está buscando gente capacitada ni poderosa. Dios llamó al débil, al ignorante, al indefenso, al que es pobre, al que no puede. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que se manifieste su gracia. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Para que Dios sea magnificado en nuestro ser. Miren, la gracia es liberada sobre nuestras vidas. Ay, entonces Dios esconde su gracia, Dios dice, no, a Santino hoy no, pero a Manuel le voy a dar hoy doble paquete de gracia. No, y Marcos, míralo, anda bien distraído. No. Hoy la gracia se la retiramos porque anda de juguetón. Miren Elías, anda pensando en no sé qué, ¿verdad? No es cierto, así Dios no actúa. Así el Señor no es manipulador, no es como el hombre, no es como nosotros pensamos o creemos. En nuestra relación con Dios, a medida que caminamos con Él día a día, nos encontramos con situaciones constantemente pues que tratan de agobiarnos. Aquí yo veo una persona agobiada enfrente con una playera roja y nuestra respuesta a Dios es, hay que confiar en su palabra. Expresamos nuestra confianza, ¿saben? Por medio de la obediencia. Mientras que las circunstancias nos quieren robar el ánimo, la fe, no, ¿para qué te conectas? No, no vale la pena que inviertas tanto tiempo. Mira, tú te mereces descansar, ver una película, comer un paquete de palomitas, que alguien te haga un spa en los pies, el enemigo te anda diciendo, no, tú te mereces que te hagan cosquillitas, que te soben la espaldita, la barriguita, ¿no? ¿A poco no? Porque queremos gratificarnos. Pero qué tremendo es cuando entendemos y qué precioso, y por eso los admiro a todos ustedes, que a pesar de la hora, a pesar de la distancia, ejemplo como nuestros hermanitos de Argentina, de Ecuador, aquí están. Nuestra respuesta a Dios es confiar en su palabra, y la expresión de confiar en su palabra se llama obediencia. Vamos a obedecer. Le voy a pedir de favor a Yolanda, ¿sí?, que me ayude a leer esta preciosa gracia liberada a nuestras vidas. A ver, Claro que sí, Yolanda. dice, la gracia, ay, denme un segundo, aquí está, ya, ay, no veo aquí está. Dice, la gracia es liberada sobre nuestras vidas. Esto comprueba que nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios a pesar de lo que las circunstancias puedan indicar. La respuesta de Dios a nuestra fe es su gracia, su poder capacitador, el cual hace que obtengamos la victoria en cada situación. Amén. Entonces, estamos entrando en una conciencia que como nuevos cristianos, como cristianos ya veteranos o gente que ya tiene un caminito por ahí recorrido, Débora, buenas noches, bienvenida. Necesitamos de esa gracia. Necesitamos de esa gracia como padres de familia para poder guiar a nuestros hijos. Necesitamos esa gracia y esa sabiduría para aconsejarlos que se guarden, que se abstengan de las propuestas del mundial. ¿Sí o no? Tenemos que tener esa gracia de Dios para
guiar a los que amamos. Porque como verdaderos cristianos genuinos, queremos que todos se salven, que vengan que vengan al arrepentimiento y vengan a rendirle su vida a Cristo. Queremos que Dios toque la vida de nuestros hijos, queremos que Dios toque la vida de nuestras familias, de nuestros hermanos, sobrinos, a la gente que amamos. Esa debe de ser la primera manifestación cuando venimos a Cristo, que queremos que los demás también entren en esta relación profunda con el amado. Y si hemos endurecido nuestro corazón en cuanto a la salvación de los nuestros, algo está mal. Algo está mal. Hemos perdido ese reconocimiento de que por la gracia hemos sido salvos. Cuando nuestro corazón se ha endurecido y nosotros no hacemos nada para que nuestra familia sea salva, algo está mal. Hay que retornar a reconocer la gracia de Dios, hay que retornar a depender de la gracia de Dios y hay que invocar la gracia sobre la vida de nuestras familias. Hay que solicitar, hay que ponernos, como fueron enviados, ¿verdad? Pablo y Silas, nosotros tenemos que pedir la gracia sobre de ellos, esta gracia salvadora, esta gracia que Dios se les revele, que sean redarguidos y que vuelvan al corazón de Dios. Qué importante enfoque, qué importante practicidad como cristianos de reconocer verdaderamente la gracia del Señor. La respuesta de Dios a nuestra fe es su gracia. La respuesta, fíjense nada más, subrayen esta parte, pongan lo que es sumamente importante. La respuesta de Dios a nuestra fe es su gracia, este poder capacitador, el que nos hace que obtengamos la victoria en cada situación y diga, oh, Señor, gracias, porque humanamente yo no lo pude haber logrado, pero en tu nombre, Señor. Solamente tú lo pudiste hacer. Señor, yo te quiero que me des la victoria, yo quiero que me des el poder, la potestad, que me des lo necesario, Señor, para obtener, para lograr, para ganar la victoria. Cerramos con esto, cerramos el capítulo de la gracia. Yo no tenía prisa, quería yo desmenuzarlo y quería que entendiéramos completamente, con una gran amplitud bíblica, este importante don de Dios. Dos promesas muy importantes. La primera es que no tenemos pleno acceso que tenemos, al revés, en lugar de negación, afirmación, tenemos pleno acceso al trono de la gracia. Vamos a ver qué dice Hebreos 4:16. A mí me gustaría que escucháramos 2, 3 versiones. Vale mucho la pena. Hebreos 4:16, por favor. Hebreos 4:16. Sí, Yo, pastor. Adelante. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Excelente. ¿Hay otra versión por ahí que lo quieran compartir? Yo, pastor. Te escuchamos. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Cuando oras, ¿en quién piensas? Cuando oras, ¿en qué plano te encuentras? Si dijéramos una ubicación, bueno, yo te voy a invitar que a partir de ahora pienses en el trono de Dios, el trono de la gracia. Que te acerques con fe. Ahora, con conciencia y con conocimiento. Yola, saludos a tu esposo que nos está viendo desde hace rato. El Señor te bendiga.
¿Puedes abrir el micrófono, Yola? Listo, pastor. Gracias. ¿Me puedes acordar tu nombre, varón, por favor? Tonatiu Ibarra. Tonatiu Ibarra, muchas gracias. Ya no se me va a olvidar Tonatiu. Seguramente te dicen Tona, Sí, ¿sí? Oye, Tona, cuando empieces a orar con tu esposa, tus hijos, tu hija, cuando empiecen a orar, literalmente nos inclinamos, nos ponemos de rodillas, ¿no? Hemos en nuestra casa ubicado un altar. Yo a veces voy detrás de mi hijito y lo primero que hace es, ¡pum!, como un borreguito, ¡pum!, se postra en nuestro altar de oración, que es la sala, ¿no? Y entonces ya tienes un lugar fijo, ya tienes un lugar especial, tal vez es tu recámara, tal vez es tu biblioteca, tu sala ejecutiva como la de Patricia Riolo, vaya, tú ya sabes dónde. Ahora tienes que pensar que estás enfrente de Dios y que estás acercándote a su trono, al trono de la gracia, donde hay una gracia exuberante, abundante, donde hay una gracia como su misericordia que es nueva cada mañana. Que en ese lugar, en ese altar hay, hay presencia de Dios, ¿sí? Que ahí está la presencia de Dios. Yo sé que a partir de ya, nuestra manera de acercarnos a Dios con este conocimiento importante bíblico, cristocéntrico, va a hacer que nuestra oración, que nos sintamos escuchados, como cuando llevabas un telegrama, cuando llevabas una carta y vas a tener acuse de recibido. ¿Por qué? Porque estás en la oficina correcta, porque estás en el lugar idóneo, porque estás con tu persona favorita, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? A partir de ahora ya no vas a estar haciendo balbuceos y vas a orar por orar. A partir de hoy vas a orar con conocimiento, con inteligencia, con fundamento bíblico. A partir de hoy vas a orar y escucha esto, vas a empezar a ver la gracia de Dios en tu oración, que te vas a sorprender, decir, Dios mío, pero ¿por qué dije esto? ¿Y por qué estoy orando a favor de Graciela de esta manera? ¿Por qué estoy orando a favor de esta? No sé su vida, pero yo estoy siendo guiado por la gracia de Dios, porque Él sí lo sabe, porque Él sí lo conoce. ¿Me entiende? A partir de hoy vamos a abrir nuestro corazón a la gracia de Dios y ahí vamos a ver cómo el Espíritu de Dios nos va a usar, se va a manifestar, nos va a quebrar, nos va a consolar, nos va a abrazar, nos va a redarguir, nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que con la gracia de Dios no se juega. Que con su gracia es que podemos tener la victoria. Dicen amén. Acerquémonos Amén. al trono de su gracia. Muchas gracias, Yolanda y Tonatiu, muchas gracias. Y fíjense nada más, otro elemento importante de la gracia, que es una segunda promesa. La primera fue el trono de la gracia. Tenemos acceso al trono por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que en plena crucifixión, hoy me quedé impresionado de escuchar que el evento duró como 6 horas. Todo el proceso de nuestro amado Jesús duró como 6 horas. Nosotros creemos que por la lectura bíblica fue todo isofacto, ¿no? ¡Pum! Me lo latiguearon, lo bofetearon, a que cargue la cruz y directo al Calvario. Pues no, todo el proceso duró más de 6 horas de dolor, 6 horas de derramar sangre, 6 horas de sufrimiento, 6 horas que el 6 en la Biblia y en la teología, el número 6 es el número del hombre. ¿Sí? El 6 es el número del hombre. El hombre fue creado en el sexto día, no en el séptimo, en el sexto día, a la aparición del ser humano. El número 6 en la Biblia es el número del hombre. Y entonces se dice que se rasgó el velo, que mientras que hubo 3 horas de oscuridad, los expertos biblistas comentan que hubo como 3 horas de oscuridad y que hubo terremotos. La gente estaba panicada porque aún la naturaleza clamaba.
por el amado. Aún la naturaleza declaraba que él era inocente y declaraba que el sacrificio de Jesús era un sacrificio único, de una vez y para siempre. El velo que se usaba con pieles, el del Mizcán, del tabernáculo de Moisés, de pieles gruesas, y las ya modernamente esas cortinas que tenía el templo de Herodes eran gruesísimas y fue misteriosamente roto, porque nada más el sacerdote podía accesar. Pues ahora podemos accesar al trono de la gracia de Dios. Por eso, el segundo elemento es Dios es poderoso. Y dice 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros, ojo, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Él es, fíjense nada más, Él es Jehová Jireh, y siempre lo ponemos a Jehová Jireh como como es el Dios que provee, el que sustenta mi economía. Pues Él es el Dios que abunda, que provee, y no solamente economía, sino abunda en nosotros esa gracia. Abunda en nosotros todas las cosas. ¿Para qué? Para que nosotros abunde toda buena obra. Yo le voy a pedir a un voluntario que quiera leer nuestra decisión de esta noche versus Amén. Yo, la pastor, gracia. amén. Pastor. Mi Nada más uno. decisión, Sí, ¿yo? adelante, adelante, Julia. Mi decisión, hoy decido recibir la gracia de Dios, que es su poder capacitador en cada área y problema que emerja en mi vida, y me entrego al deber de enseñar a otros para que hagan también lo mismo. Amén. Amén. Recibo la gracia, su poder capacitador. ¿Por qué? Porque ya experimentamos la experiencia de la salvación. Piensa en esos problemas, en esos desafíos. Piensa en esas luchas, piensa en eso tan tremendo que estás viviendo y que no has podido tomar gobierno, control, que no has podido administrar. Dios conoce tu debilidad, pero también te recuerdo que el Señor le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora sí vamos a escuchar a Magdalena Santiago Santos, esperemos que no se vaya. Pues, ¿qué creen? Se fue. Ya no la vi. No, no es cierto. Para que ella haga una oración para recibir la gracia de Dios. Que ore por cada necesidad de los que estamos aquí y también que ore por esta enseñanza. Adelante, hermana Magdalena Santiago. Bendito Padre Celestial, Santo y Poderoso Dios. Gracias te damos, Señor, por tu gracia, porque has derramado gracia en nosotros. Por eso estamos aquí en este discipulado, Padre. Has derramado tu gracia sobre el pastor Israel Itamar para enseñarnos, porque por tu gracia estamos, Señor, de pie cada mañana. Por tu gracia nos acercamos, Señor, a tu trono, pidiéndote, Padre, en esta tarde, noche, que tú seas, Señor, en cada vida, cubriendo y supliendo toda necesidad de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento, Padre, para saber cómo usar esa gracia, Señor, que tú has derramado en nosotros. Cómo hacer, Padre, tu gracia partícipe en todo lo que hacemos, Señor, poderoso Dios, no solamente en tu altar, Señor, sino en nuestra vida diaria, Padre amado, precioso Dios, que tu gracia y tu misericordia están con nosotros cada mañana, desde el amanecer hasta el amanecer, Padre, aun cuando estamos dormidos.
Tu gracia nos sustenta, Padre amado, porque a veces por medio de sueños, por medio de visiones, durmiendo, tú nos hablas, Señor, y podemos experimentar ese poder capacitador, Padre amado, en todo lo que vemos y en todo lo que hacemos, Padre. También te pido, Señor, poderoso Dios, que tú seas derramando gracia y poder sobre el pastor Israel Itamar, en esos planes que él tiene, Señor, para la nación de Cuba, Padre Santo, y toda nación que necesite, Señor, poderoso Dios. Envía tus obreros, Padre, envía tus siervos, tus saetas, Padre, que enciendan fuego en los corazones con tu gracia y tu poder. Padre Santo, la tierra te necesita, Padre. Nosotros te necesitamos, Señor amado. Somos portadores de tu gracia, pero también necesitamos más y más de ella, Padre, porque hay tanta necesidad que cada día vemos esta tierra, cada día la vemos más alejada de ti, Señor. Y si nosotros no oramos, no clamamos a ti y no pedimos tu gracia para esas naciones, para nuestros países, para nuestras familias, para nuestros seres queridos y amados, ¿quién los podrá salvar, Señor, si no eres tú con tu bendita gracia a través de cada uno de tus siervos? Bendice la facultad de teología, Urim y Tumim, Señor, poderoso Dios, a cada alumno y a cada maestro. Bendice, Señor, todas las naciones a las que pertenecen tus siervos que están enseñando, capacitando, y los que se están capacitando, Señor, a través de la facultad de teología, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor poderoso Dios. Amén y amén. Muchas gracias, muchas gracias. Yo sé que algunos están pasando por situaciones difíciles, pero esta palabra y esta enseñanza es esperanzadora. Es una palabra eficaz que bendice nuestras vidas. Les compartí en nuestras redes y en nuestros grupos que hicieran el favor de darle me gusta tanto en Facebook como permítame un segundo, en Facebook como en YouTube. Y Muy bueno. Claudio, te escuchamos, Muy Claudio. bueno, pastor. Muy bueno, pastor, muy bueno. Gracias a ustedes. Quiero decirles que nuestra facultad es una facultad incluyente y que Dios nos trajo a Claudio, nos trajo a Patti, nos trajo a Ismael. Él es centroamericano que radica en Bolivia. Este matrimonio es de Argentina y yo quiero que si tú en este día a día, en tu propia iglesia, tienes ubicas a una persona con un deseo de servir al Señor, de prepararse, en muchas facultades no les dan acceso, así se los digo. En muchos institutos bíblicos no hay cabida para ellos, pero en nuestra facultad sí. Amén. ¿Sí? Nuestra facultad sí. Algún momento vamos a dar la palabra a Claudio, que es un alumno muy sobresaliente de nuestro tercer cuatrimestre del grupo 2023A. Él ha avanzado
y él sirve en su iglesia, ¿eh? Él sirve a los varones en su iglesia. Y Estoy son esperando una... que pongan rampa, estoy esperando que pongan rampa al púlpito. Bueno, esa visión no la tenemos en las iglesias de facilitar las instalaciones, el baño, el acceso, el estacionamiento. La iglesia necesita inculturar esta visión para que nuestros amados hermanos, ¿verdad? Nuestros amados hermanos puedan sentirse cómodos y en nuestro caso, que la gente sepa que aquí hay una facultad en el que hay cavidad y hay un espacio para ellos. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué me dicen? Amén, que está muy bien, pastor, porque no nada más. Hay veces que luego la incapacidad la tenemos en nuestra mente. Los que sanamente estamos bien. Los que creemos que estamos completos y estamos sanos, a lo mejor somos los más enfermos y los más incompletos, porque cuánta Así es. gente está completa y no quiere hacer nada a causa del evangelio. Cuánta gente está completa y no quiere levantar ni un popote a favor del reino de Dios. Les agradezco mucho, que pasen una preciosa noche y la próxima clase nos estamos mirando por aquí. Dimos el espacio, por ahí estuvo una personita, pues ya no la veo así, María Eugenia Pérez. María Eugenia Pérez, no sé si quiera asomarse por ahí. María Eugenia, por ahí nada más vemos una manita que anda, ahora sí. María Eugenia, bienvenida, buenas noches, estudiante de nuestra facultad en Dios ahorita le está en el curso. bendiga, pastor. Gracias, Pastor. Patti. Bienvenida, María Eugenia. Y si ustedes conocen a alguien que quiera capacitarse, entrar a nuestro discipulado, es bienvenido. Que la paz de Cristo, la paz de Dios, sea sobre sus vidas. Amén. Amén, pastor. Que Bendiga. tenga muy Amén, buena pastor. Dios le noche. bendiga. Adiós, Que tenga una pastor. feliz. Gracias, Elías. Gracias. Dios les bendiga a todos. Buenas Gracias y buenas noches. noches a todos. Gracias, pastor. Buenas noches.